Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión a cargo de días a todos. Belimo. Buenos días, ¿qué tal? Vemos a muchos que los hemos estado viendo a través de todas las sesiones de FEBIAC. Hoy estamos aquí en la segunda sesión del día. Les recuerdo que FEBIAC todavía dura una sesión más por parte de Johnson Controls terminando esta. Y el día de mañana vamos a tener 4 sesiones más a cargo de diferentes marcas. Les estaremos compartiendo la agenda completa más tarde. Aquí por el chat se las estaremos poniendo para que se registren a las demás sesiones. El día de hoy nos da mucho gusto estar presentes aquí con el ingeniero Raúl Contreras. Él es ingeniero mecánico egresado del Politécnico Nacional y bueno, desde el año 98 él está trabajando diseñando sistemas para aire acondicionado, control, automatización y ahorro de energía. Él además tiene una amplia experiencia porque ha trabajado en diferentes empresas como Johnson Controls, como Honeywell, como CIPSA y actualmente con más de 8 años trabajando para Belimo. Entonces, bueno, pues esperamos una gran sesión y adelante te dejo, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Déjenme compartir mi pantalla y me dicen si la pueden mirar. Ahí está. Sí, Parece se ve que... correctamente. Ok. Pues primero que nada, gracias a FEBIAC, Esther, por la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que tiene venido para ustedes. Entonces, esta plática está pensada en dos partes. Una es para selección de válvulas de vapor y otra para lo que es la instalación o la correcta instalación de la válvula mariposa, más la cuestión de control o cuestión inteligente, ¿sí? Entonces va a ser como dos sesiones de 1 hora y de otra hora. Entonces son 2 horas en total. Entonces comenzamos para que sea algo dinámico. Va a haber 3 preguntas al final para esta sesión y 2 preguntas para la segunda sesión. Entonces ahí pónganse atentos porque igual por ahí podemos darles ahí un regalo si los contestan bien, ¿no? Y van a mandar al chat las respuestas y ya a través de Esther podrían ustedes ganar algún presente de parte de Belimo. Bueno, pues Belimo está presente en todas las plataformas, ahí para la gente más joven, en Instagram, en Facebook, en YouTube, ahí pueden encontrar un montón de información, por ahí también ando yo. Ahora está mejor. Entonces ahí está Belimo, ¿no? Bueno, Belimo es una compañía suiza que nace en el año 75, es una compañía que ya tiene casi 50 años en esto, ¿sí? El significado de la palabra Belimo viene del suizo alemán, que es Beraten, que es consultoría, lo que yo hago,
hacer consultoría, Lifer, que es entrega, y Montieren, que es montaje, ¿sí? Entonces, esas tres acrónimos forman la palabra Belimo, por si alguna vez ustedes se preguntaron qué significaba Belimo. Y como les decía, Belimo es un líder global en el desarrollo, producción y marketing de actuadores para lo que son sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Lo que hacemos son actuadores, válvulas y sensores. Ese es nuestro negocio principal y eso es lo que hacemos bien, ¿sí? Entonces, cuando piensen en Belimo, tienen eso, actuadores, válvulas, sensores. Hoy ya platicaremos sobre válvulas, dos tipos de válvulas que son bien interesantes, ¿no? Y otra cosa que tienen que recordar de Belimo es que lo primero es la calidad, ¿sí? Belimo es una compañía que cumple lo que promete. Uno de sus eslóganes es Together to the Top, que se llama o significa juntos hacia la cima, y la verdad lo respetan, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengan ahí que ver con Belimo y requieran de nuestro apoyo, ahí vamos a estar. Los recursos para el día de hoy van a estar en la página de internet, que es la www.belimo.com/US. Parece que nosotros somos Latinoamérica, existen diferentes entidades, pero nosotros somos lo que es Latinoamérica, y ahí está la página de Belimo, donde podemos encontrar diferentes productos, como son las válvulas, actuadores y sensores. Y también podemos cambiar lo que es el lenguaje. Si el inglés es un poco complicado para nosotros, podemos ponerlo en español y ya podemos hacerlo más sencillo, ¿no? Belimo es una compañía que hace las cosas bien, bien sencillas, ¿no? En esta parte vamos a ir a productos, a soporte, y vamos a encontrar lo que es el PGPL o el Product Guide and Price List, que es donde viene toda la información de Belimo, también vienen precios. Los precios que vienen ahí son precios de lista, los precios reales los va a conseguir con cualquiera de nuestros distribuidores, entonces ahí son muchísimo menores, ¿no? Para que no digan, el precio está muy alto, realmente ese precio es de lista para cuando comparen una marca con otra marca, pues comparen peras con peras y manzanas con manzanas. Y en el apéndice, lo que es la sección 23, tenemos la parte de cómo seleccionar válvulas para vapor, ¿sí? Estas válvulas para vapor eh, vienen en esta sección que es la 23.4, y también vienen otras guías como por ejemplo cómo seleccionar un actuador, una válvula para agua, algunas guías como son el ANSI. Entonces ahí viene muy, muy interesante. Si alguien lo quiere descargar, se puede descargar de manera electrónica, o si lo requieren en físico, podemos mandárselo de modo físico. Bueno, mis pláticas son 70% técnicas, 30% comerciales, ¿sí? Entonces, voy a platicar del lado técnico, 70% de mi tiempo. Entonces, fíjense, eso es lo que forma un sistema de vapor, o un sistema alimentado por vapor. Está más enfocado a lo que es la industria. Y aquí lo que quiero resaltar es que tú generas vapor mediante agua, un agua que es tratada, es un agua que no es tan dura para que no genere corrosiones o tape las tuberías, ¿sí? Entonces la calientas hasta volverla a vapor, ¿sí? A una temperatura de 337 grados Fahrenheit o 100 PSI, es un vapor a alta presión, ¿sí? Acuérdense que hay vapor saturado, que es el que tiene menos impurezas, y hay un vapor que es con impurezas, con que tiene todavía una cantidad de agua, ¿sí? Y para ya entregarlo a los sistemas no soportan las válvulas, todo lo que son también los serpentines, no soportan vapor a alta presión, no soportan a un poco menos de presión, ¿sí? A eso requerimos lo que son las Pressure Reducing Valve o las válvulas reductoras de presión, ¿sí? Las PRV, ¿sí? Estas válvulas lo que hacen es reducir la presión y mandarla a una presión más baja. En este caso, 7 PSIGs, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a platicar qué es PSIG. Y después, cada sistema o cada evaporador o cada serpentín lo que hace es transferir la energía, ganar lo que es la temperatura del vapor y hacerla o utilizarla para generar algún trabajo, ¿sí? Ese sería el trabajo. Y ya cuando pierde o el vapor se vuelve exhausto, lo que hace es convertirse en agua, o parte de él se convierte en agua. Y entonces cuando requerimos las trampas de condensado, es bien importante que esas trampas de condensado pues estén limpias y estén funcionales para que así no haya mezclas y la energía o la que es la transferencia térmica pues sea la adecuada, ¿no? Entonces hay trampas y todas las cuestiones. ¿Para qué? Toda esa agua que se gana o que se convierte el vapor en agua, pues regrese a lo que es nuestros vertederos, y otra vez mediante una bomba de condensados la mandemos de regreso al sistema, ¿sí? Entonces acuérdense, eso es como es el sistema, cómo debe trabajar. Y PSIG significa la presión
que tú lees en lo que es el manómetro, ¿sí? Entonces sería así, la presión en el manómetro, porque hay una presión que es la que se genera, pero la presión real es la que tú vas a leer en el manómetro. En este caso, lo que diga el manómetro es lo que va a haber. Acuérdense, hay manómetros que son análogos, como este que estoy mostrando, pero también Belimo ofrece manómetros que son ya digitales o que te puedes comunicar vía red con lo que es el BMS o una señal, ¿sí? Entonces, las válvulas, el control de ellas o el control de válvulas de vapor se hace mediante lo que es un sensor de temperatura, un controlador. Esto los sensores los puede proporcionar Belimo. El controlador sería de otra marca y de cualquiera de las marcas, la roja, la verde, la azul, la que ustedes ocupen. Y después ese controlador va a decidir cómo mandar la señal de controlar de la válvula, ¿sí? Entonces, esta válvula, con lo que es el trabajo, va a buscar mantener cierta carga o cierta cantidad de energía para hacer, en este caso, un intercambio de calor. Entonces, así es como funciona. Sensor de temperatura, controlador, válvula, y es el bucle o lo que es el loop para hacer el control. Entonces, eso sería la parte de control, ¿sí? Y al final del día lo que importa es que lo que es la carga o la energía térmica que vamos a mantener, pues se mantenga o sea controlable. Entonces, para esto existe un tema bien interesante que es el un tercio, dos tercios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la válvula o el sistema para darle el servicio, la gente de control utiliza esta estrategia, que es manejar dos válvulas, una con un tercio de la capacidad de la energía que tú requieres y otra con dos tercios, para que tú puedas en paralelo o en serie controlar las válvulas. Es decir, hay como ver la secuencia de control. Primero puede ser, dependiendo la gente que esté controlando, va a abrir primero una válvula. Esa válvula se calcula también a un tercio de la carga, ¿sí? Y la otra dos tercios para tener al final del día el total de lo que es la carga, ¿sí? Entonces, eh, así es como la gente de control lo hace. Y entonces, cuando seleccionen, tiene que preguntar, oyes, el cálculo va a ser a un tercio, dos tercios, es una pregunta muy recurrente. Eso viene de lo que es la parte de control. Y entonces, como les digo, si vas a hacer un tercio, dos tercios, pues vas a seleccionar dos válvulas, una a un tercio del CB requerido y otra a dos tercios del CB requerido, ¿sí? Entonces, válvulas para lo que es vapor, tenemos las HTSCB, esa es la oferta que tiene Belimo para ustedes, son válvulas de bola, ¿sí? Y después tenemos válvulas de globo, son válvulas que también son para vapor. Algunas de ellas pueden usarse tanto para lo que es agua como para vapor. Y después viene la mariposa. La mariposa, como ustedes saben, válvula más robusta. Cuando nos damos cuenta que es una válvula para vapor o no es para vapor. Bueno, pues viendo esta parte que es el famoso puente o el rompedor o el que rompe el puente térmico, ¿no? Este espacio lo que hace es que evita la conducción térmica, ¿sí? Esa conducción térmica puede afectar. No sé, ¿están preguntando o ahí sí? Bueno, entonces ahí, por favor, se ponen en mute, si no, aquí se pierde un poquito la fluidez. Le decía, este espacio o este elemento lo que hace es romper el puente térmico para que el calor que fluye a través de la válvula no vaya hacia lo que es el actuador. Acuérdense que el actuador soporta menos temperatura que los cuerpos metálicos, que son lo que es la válvula en sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo seleccionamos una válvula? Igual que con una válvula para agua, en base a lo que es el cálculo del CV, o el coeficiente de la válvula. Y las válvulas de ese tipo, aquí estamos mirando los modelos que son de alta temperatura, las HTCCV. Estos modelos se vienen así, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos al CVs desde punto 29, que es media pulgada, hasta CVs de 28, que es una pulgada. ¿Sí? Lo que es los tipos son de dos vías. Acuérdense, las válvulas para vapor siempre son de dos vías, ¿sí? No hay de tres vías, ¿no? Porque si no hay, alguien podría poner ahí una válvula de tres vías y la verdad que es bien complicado controlarla. Entonces hay que tener cuidado ahí con esto de las válvulas para vapor, ¿sí? Y otra cosa que hay que cuidar es ver el tipo de control que hacen, en este caso on-off o modulante, si es para agua caliente o para vapor, ahí lo dice su ficha técnica, si soporta tal temperatura, ¿sí? Entonces es importante que tú veas que lo que son los EPDMs o los sellos puedan soportar esa temperatura y también la presión diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que pues ya tienes tú el dato
de que tu equipo va a funcionar y estás seguro que va a funcionar, ¿no? Y la que es, ¿cuál es la presión de entrada? Es bien importante, ¿cuál es la presión de entrada máxima que soportan? ¿Sí? En este caso son 15 P6, ¿sí? Entonces, tenemos también válvulas tipo VS y WS, ¿sí? Entonces, la válvula CB, bueno, las válvulas VS y WS, pues se ven de esta forma, miren. Así también de esta forma, con regreso con resorte. Hay con protección NEMA 4, en este caso, esta última es NEMA 4, y esta con un actuador PR que es el inteligente. Este actuador, fíjense que se utiliza en las válvulas mariposa, entonces lo vamos a platicar más adelante qué es y qué no hace, porque es un actuador inteligente, ¿sí? Bueno, entonces el CB van de media pulgada hasta lo que son 2 pulgadas, ¿sí? Aquí se fijan, hay de 2 vías y aunque aparecen de 3 vías, tienen un triple asterisco, que ese triple asterisco dice aquí que es, no se utiliza o no debe utilizarse para aplicaciones de vapor. Y otra vez, hay que ir a las especificaciones para ver qué tipo de control soporta el actuador, on-off, modulante o MFT. Acuérdense, MFT es Multifunctional Technology, que es algo de Belimo, ¿sí? Y después viene el tipo de fluido, para vapor, para agua, entonces pues para esos tipos de líquidos. En este caso, para vapor está bien, y ahí te voy a decir, siempre y cuando sea 2 vías. El tipo de empaques que tiene, ¿sí? La temperatura que soporta y la presión máxima de entrada en lo que es el equipo. En este caso, miren, soporta la VS, perdón, 35 PSI y la BWS 50 PSI. Soporta una, una presión considerable, ¿sí? Y bueno, también tenemos las válvulas en bola tipo V, que se miran de esta forma, también son así, en regreso con resorte, o con el actuador PR, ¿sí? O con, ya si son muy grandes, estos soportan mayor presión, pues con los actuadores SY, ¿sí? Entonces van desde CBs de 0.24 hasta CB de 1905, ¿sí? En 2 vías, ¿sí? Y también en 2 vías bridadas, roscadas y bridadas, que siguen lo que es el estándar del mercado, que es hasta 2 pulgadas roscada y de 2,5 hacia arriba serán bridadas, ¿sí? Y otra vez hay que ir a la parte de ver si el actuador soporta el tipo de control que queremos, on-off, modulante o proporcional, ¿no? Como quieren decir ustedes, ¿no? Otra vez, el tipo de fluido en este caso es vapor, lo soporta sin problema, pero también soporta agua helada, agua caliente o agua con glicol. Entonces, esto es gracias a lo que es los paquetes o los empaques que tiene, ¿no? Entonces, eso ayuda a que pueda soportar todo esto, ¿sí? Y el vapor que soporta, o la presión de vapor que soporta, la de cierre, el COP, famoso COP, es hasta 150 PSI, ¿sí? Es mucha presión esto que soporta, ¿sí? Aquí lo volvemos a ver en lo que es la presión máxima de entrada de lo que es el vapor, 150 PSI, es una clase 4, una válvula muy robusta. Y bueno, esas serían las válvulas de este tipo. Y después vienen las válvulas de bola, miren, que se miran así, en 2 vías, acuérdense, siempre 2 vías, como más grandes como estas, y vienen desde CB de 0.4 hasta CBs de 344, ¿sí? En diámetros de media hasta 6 pulgadas. Y otra vez hay que revisar qué tipo de controls soportan, ¿no? Entonces aquí veremos que son off, flotante, multifuncional, que el multifuncional significa que tú puedes hacer como una navaja suiza, lo puedes lograr que haga control on-off, punto flotante o proporcional o modulante. Sí, entonces esa es la ventaja del MFT. En caso que digamos no haya en el mercado ahorita que se escasean las cosas, podría ser algo interesante, ¿no? Y después viene el fluido, otra vez, aquí puede soportar muchos tipos de fluidos. El que nos interesa en este caso sería el vapor, ¿sí? Pues vienen los empaques, que son EPM o ring, el tipo, la temperatura que soportan, ¿sí? Y la presión máxima de entrada que soportan, ¿sí? Ay, perdón, aquí se fue. Entonces, la idea es que tú veas que la presión que tú trabajas o estás trabajando, pues la soporte el equipo, ¿no? Para que así no te dure poco tiempo. Acuérdense, lo que es la garantía estándar de Belimo es de 5 años, pero pues duran muchísimo tiempo más, ¿no? Bueno, entonces también tenemos válvulas mariposa. ¿Acuerdan que dijimos que válvulas mariposas? Pues se pueden ver de esta forma o de esta forma. O sea, es chica, mediana y grande, ¿no? CBs desde 102 en 2 pulgadas hasta CBs de 22,050, ¿no? En 24 pulgadas.
que son válvulas pues bien grandes. Y si existiera algún un requerimiento en especial o en específico, puedes platicar con el Product Manager para que haga lo que él requiere, ¿sí? Entonces, el tipo de control hay que revisarlo, verificarlo, el tipo de fluido que va a soportar, en este caso, pues soporta vapor hasta 50 PSI. Mira, ahí me está diciendo la ficha técnica, ¿no? En caso que yo lo quiera poner para 150, pues ahí me dice la ficha técnica que solamente hasta 50 PSI, ¿no? La presión del cuerpo sí soporta 150, es una clase 150, pero vemos que no solo soportas 50 PSI en el fluido. Y el COP está en 285 PSI, ¿sí? La, la fuga es de cero, ¿sí? Y bueno, después de todo esto ya vemos que son válvulas bola, globo y mariposa. Entonces, ese es el menú o el abanico que tú puedes escoger de válvulas. Y después de todo esto, pues viene la parte de la selección de válvulas, que es lo fácil o lo difícil, ¿no? Entonces vamos a buscar mostrarles cómo se selecciona una válvula para vapor, ¿sí? Si llegan a tener alguna pregunta o alguna duda, por favor escríbanla en el chat y con mucho gusto al final vamos a ir respondiendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ejemplos de selección de válvulas de vapor. Es lo fácil o lo difícil. Ahora, ¿qué información yo requiero para seleccionar la válvula de vapor? Pues primero el flujo en libras por hora de vapor, la delta P. Si no tenemos, pues consideraremos un 10% de la presión de la entrada. Eh, si la aplicación es un tercio, dos tercios, lo que hemos platicado, ¿no? Es decir, si vas a seleccionar si vas a seleccionar solamente, perdón, una válvula o dos válvulas, ¿sí? Y acuérdense, solamente es para válvula dos vías, un diámetro de tubería adecuado, temperatura del sistema. Si requiere algún actuador, regreso con resorte, acuérdense el fail close, fail open. Eso significa que es un poco más costoso, pero si tu aplicación lo requiere, pues también tenemos esa opción. ¿Cuál es el COP? El close-up pressure, o sea, la presión máxima de cierre que va a requerir ese actuador. ¿Y cuál es el voltaje que está disponible en sitio para que elijamos una prueba a 24 volts, a 120 volts, a 240? O todo lo que puede ofrecer Belimo, ¿no? La temperatura del ambiente, eso me refiero más a que si la válvula va a estar al exterior o al interior, acuérdense, si va al exterior y le llueve, la electrónica no se lleva con el agua, entonces requiere una protección NEMA 4. Y si requerimos algún accesorio, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que preguntar todo esto para que no fallemos y a la hora de que se eche a andar o se instale o esté funcionando, pues no fallemos, ¿no? Bueno, y ahora viene la parte aburrida. Acuérdense, los ingenieros somos un poco cuadrados, aburridos. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar fórmulas. ¿Cómo calculas la fórmula, el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. ¿Y cuánto nos metemos a verificar? Oye, sí será pi por radio al cuadrado y me da el área correcta. Pues no, ya es algo que ya tenemos de cajón, ¿no? El área de un triángulo, base por altura sobre 2, ya es algo que seguimos las fórmulas, ¿no? Porque alguien las estudió, las trabajó, hizo prueba y error, y después de, Belimo tiene ya casi 50 años en esto, pues está recomendando que se utilicen. Entonces, la primera fórmula que vamos a usar para el cálculo de lo que son válvulas, sería primero el CV, y este es el caudal, ¿sí? Bueno, aquí vienen los datos, son dos fórmulas, tres fórmulas que vamos a usar, y aquí vienen en los datos. Por ejemplo, el CB ocupa lo que es el caudal en libras por hora, entre 3 por la raíz cuadrada de H, que es la pérdida de presión a través de la válvula. Si no tenemos ese dato, debemos usar un 10% de la presión de entrada. Entonces necesitamos saber la presión de entrada, ¿no? Y la segunda fórmula es para calcular lo que es la caída de presión, que otra vez ocupamos el caudal entre 3 por lo que es el CB que tenemos aquí y entre lo que es PO, que sería la presión de salida, ¿no? Y la presión de salida se calcula con la presión de entrada más este valor que es una constante, 14.7 menos H, que es la caída de presión a través del serpentín. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Pues información, datos, ¿no? Entonces, ahí si quieren tomar foto o se los van a proporcionar esta presentación o este video se los van a hacer llegar, pues aquí las puede tener. Realmente les decía, son fórmulas que tú te debes de aprender o debes saber. En este caso, este es para calcular una válvula a, a baja presión. Baja presión se considera 15 PSI o menor y para un control on-off, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? El CB es igual al caudal entre 3 por la raíz cuadrada de la fórmula, ¿no? Entonces vamos a sacar los datos.
La presión de entrada, para este ejemplo, este ya es un ejemplo real, la presión de entrada sería 15, ¿sí? El flujo sería de 1000 libras por hora, ¿sí? Después, lo que es la caída de presión, como tenemos la entrada de la presión, que es 15, vamos a considerar un 10% de 15, 1.5, sencillo, ¿no? Mientras hagamos todo paso por paso, no debe haber error, ¿no? Y como siempre está la comprobación, hay que regresarse y revisar, ¿no? Y lo que es la presión de salida en P6 sería la presión de entrada más 14.7, que es una constante, menos H, que calculamos antes, ¿no? Entonces el dato sería ahora 15 más 14.7 menos 1.5, que sería 28.2 en lo que es la salida de la presión, ¿no? Y ahora el CB nada más es cuestión de meter todos los datos a las matemáticas, ¿no? Al final del día, el CB va a ser ¿de cuánto? De 51.25. Ese es el CB requerido, acuérdense. Ese es el mínimo que yo debo buscar. Ahora, ¿qué sucede? Que en las fichas técnicas el CB está, eh, digamos, no está ilimitado. El fabricante fabrica válvulas de diferentes CBs, pero no va a fabricar uno de 51.25. Entonces vamos a buscar una válvula que nos haga todo esto, ¿sí? Y bueno, aquí hay una nota, miren, que si la válvula requiere un factor de corrección, el famoso FP, debes calcular el CB corregido en base a la fórmula de lo que es el factor de corrección. Y en general no debes seleccionar la válvula menor a media pulgada del diámetro de la tubería, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que tú tienes que ver si vas a reducir el tamaño de la válvula, debes de hacer una corrección al CB. Por lo que va a pasar es que el CB va a salir más grande, ¿no? Y la fórmula, ahorita vamos a platicar un poquito de la fórmula para calcular el factor de protección, no, el factor de tubería, perdón, el FP. Entonces, vamos a pensar que yo voy a seleccionar una válvula del tipo eh, CHCB, ¿sí? Y yo estoy buscando por 51, ¿sí? Entonces veo que mi CB más pequeñito que tengo yo, mi tubería es de 2,5, es de 65. Si se fijan, yo estaba buscando por 51 y tengo 65. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Por eso es que el control se hace un tercio, dos tercios, porque no tienes exactamente la válvula con el CB a la medida, ¿no? Como sucede con las válvulas de presión independiente, ¿sí? Entonces, la válvula sería este modelo, miren, el G665C, ¿sí? Que sería este tipo de válvula. Y tenemos actuadores sin regreso con resorte. Vamos a pensar que es un regreso sin resorte. Sería este modelo. En este caso, seleccionamos de la válvula Globo, perdón. Yo pensaba que eran las HTCCB, pero no, fue una válvula de Globo. Entonces, esta válvula de Globo me da un CB de 65 que sin problema vence al CB que estoy buscando, que es de 51. El control es on-off y le alimenta 24 volts. Si yo quisiera un actuador regreso con resorte, tendría que seleccionar de otra familia de actuadores, que serían los AFs. Entonces, en este caso, sería el cuerpo de la válvula G665C más AFBUP Ionic S1, que sería una válvula regreso con resorte. Acuérdense que la F en Belimo es feeder, que es resorte, y en este caso es la válvula de 2,5, ANSI 125 con un CB65, un control on-off. Así de simple, miren, nada más lo complicado fue calcular el CV, ¿sí? Y buscamos la documentación, buscamos lo que es el datasheet, la instalación, cómo se hace, algunos datos más, por ejemplo, lo que son los COPS que soporta estos equipos, y con eso podríamos tener ya información. También podemos bajar los archivos CAD, los archivos BIM, ahí tenemos muchas historias de éxito, entonces cualquier cosa que se requiera, pues ahí podemos apoyarlas, ¿no? Bueno, y hablábamos de lo que es el factor de reducción, miren, el factor de reducción se da por esta fórmula, ¿no? Es muy complicada, pero realmente no lo es tanto. Entonces, al final del día lo que tienes que hacer es comparar o sacar un CB corregido, que vas a hacer la multiplicación del CB publicado, en este caso que sacamos fue 65, contra o multiplicado contra lo que es el FP, ¿sí? Y se fijan, lo que son los datos que van dentro de lo que es la información, solamente serían el D minúscula, que es el diámetro de la válvula, ¿sí? Y el D mayúscula, que es el diámetro de la tubería. Entonces, nada más lo que tienes que hacer es sustituir. Aquí tienes el CV, que es el CV disponible de la válvula publicado, y otra vez el diámetro de lo que es la válvula. Al final del día, lo que te va a dar es un factor de corrección. Y el CV que vas a buscar, yo hice el cálculo y me daba, en vez de darme
el 65 me da un factor de corrección de 1.06 y ahora yo te estaba buscando por un CB de 69. Entonces, ahí tendríamos nada más que hacer la corrección para buscar una válvula tal vez más pequeña, pero que me diera ese CB para que yo esté seguro que va a funcionar. Entonces, en caso de que tengan ese requerimiento, ¿no? Ahora, hay otro tipo de válvula que es la vapor a baja presión, que también es igual 15 PSI o menor, pero ahora es modulante. La anterior fue on-off. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la selección on-off y modulante? Se fija nada más es la delta P. Ahora vamos a considerar 80% de la presión de entrada en vez de el 10%, ¿sí? Lo demás es lo mismo, miren, necesitamos el flujo de vapor, si es una aplicación un tercio, dos tercios, y lo demás, ¿no? El diámetro de la tubería, la temperatura, si va al exterior, si requiere un actuador regreso con resorte, perdón, cuál es el COP, temperatura ambiente, y requeremos algún accesorio, ¿no? Eh, y bueno, fórmulas para utilizar serían exactamente las mismas, fíjense, son las mismas. Nada más la consideración es diferente. Aquí están los datos de qué significa cada variable en lo que es la ecuación. Si se fijan, es la misma. Lo único que cambia, se fijan, es que ahora vamos a ocupar el 80% de la presión de entrada, porque es una aplicación tipo modulante, ¿sí? Entonces voy a ir rápido para no hacerlo tan corto. Ya cuando tengan el video van a poder ir para adelante y para atrás, y va a ser más sencillo para todos, si en caso de que se haya perdido alguna cuestión así. Entonces, fíjense, el ejemplo va así, presión de entrada es 15 porque es una válvula a baja presión, el caudal son 1000 libras por hora y la presión de entrada que voy a considerar, la H, si la caída de presión, perdón, la H sería de 12.8 por 15, ¿sí? Y entonces lo que es la salida de la presión sería igual a 17.7. Y otra vez, haciendo las matemáticas, para calcular el CV, pues tendría un CV requerido de 22.9. Entonces, pues la verdad que siguiendo las fórmulas, pues es sencillo, ¿no? Y teniendo la información. Entonces, pues es importante que ustedes pidan, soliciten la información, porque si no, van a estar adivinando. Y cuando adivinamos, 50% del tiempo a veces podemos atinarle, pero también 50% de las veces podemos fallar. O si son tan malos como yo, pues puede ser un 90-10, ¿no? 90 veces fallan y 10% latinan, ¿no? Y otra vez, si requieren aplicar un factor de corrección, pues requieren ocupar la fórmula de lo que es el FP que ya mostré anteriormente, ¿no? Entonces, el ejemplo, miren, vamos a seleccionar otra válvula que estamos buscando por un CB de 22.9, miren. Entonces, yo estaría buscando una válvula de 1 pulgada, miren, que me da 28 de CB. Entonces, cumple con lo que es el CV, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo es una válvula de 1 pulgada, este modelo, el B225HT 2800, ese es el modelo de mi cuerpo, más el actuador. Tengo actuadores sin regreso con resorte, los LR, y los regreso con resorte, que son los LF, ¿sí? Entonces vamos a pensar que estoy seleccionando un actuador regreso con resorte, sin regreso con resorte, perdón, tipo LR. Entonces el modelo sería el B225HT 2800 más el actuador LRB 24-SR, ¿sí? Que es una válvula de 1 pulgada de 2 vías para vapor con un CB28. Sencillo, ¿no? Pero ahora pensemos que quiero una válvula con regreso con resorte, la serie LF. Entonces, esa sería mi serie y ahora ocuparía una válvula 22.5HT 2800 más el actuador LF24-SR-US. ¿Sí? Esa sería una válvula para 1 pulgada de 2 vías con un CB28 y lo que es el regreso con resorte a 24 volts y este caso son modulantes, ¿sí? Entonces, como se fijan, es bien sencillo, siempre y cuando hagan el cálculo correcto, tengan la información correcta y entonces estén seguros que el CB que están buscando sea el adecuado, ¿no? Entonces, no tiene mayor complicación, la verdad. Y ahora sigue otra selección para válvulas a vapor media y alta presión. Ahora la presión cambia, miren, ahora es mayor a 15 psi, el control es on-off. Es decir, la fórmula va a seguir manteniéndose, o sea, utilizar para el delta P un 10% de la presión de entrada y otra vez preguntar si una aplicación un tercio, dos tercios, que explicamos qué es, si es para
regreso con resorte, sin regreso con resorte, etcétera, etcétera. Es lo mismo que estábamos mostrando anteriormente, entonces voy a ir adelante para no hacer eso tan largo, ¿sí? Entonces, las fórmulas, se fijan, son las mismas tres fórmulas, ¿sí? Son las mismas fórmulas. Entonces, nada más lo que cambia es que ahora la presión a través de la válvula es el 10%, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo y también la presión, lo que es la presión de entrada, pues va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo, esta es la fórmula. Mi presión de entrada ya no es 15, ahora es mayor a 15, 40 PSI. Sí, es una presión que es considerable. El flujo sigue siendo 1000 libras por hora. La presión o la H, que es la caída de presión, sería igual al 10% de lo que es la presión de entrada, que es 40, entonces es 4, ¿sí? Lo que es la salida de la presión en PSI sería 40 más la constante 14.7 menos H, que en este caso es 4, entonces sería 50.7. Y haciendo las matemáticas, otra vez el cálculo de CB o CV sería 23.41. Entonces yo estaría buscando por una válvula que me entregara 23.41, que soporte vapor a más de 15 PSI, en este caso 40 en la entrada, y sea su actuador on-off. ¿Sí? Y si requieren disminuir el tamaño o alguna cuestión, tendrían que aplicar el factor de corrección en tubería para que así vean que el CB, lo que va a pasar es que el CB va a aumentar, ¿no? A lo mejor de 23 se va a ir a 25, entonces tu válvula ya no va a ser del diámetro, va a ser un poquito más grande, pero va a estar seguro que va a funcionar, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar ese tipo de válvulas, miren, en este caso, para vapor a media y alta presión, ¿sí? El CB es a 24, ¿sí? Una pulgada. Estábamos buscando por, ¿cuánto era? Por 23, miren, esta quedó muy justita, 24 está bien. Una pulgada, el modelo sería el B2100VB-024, ese es el modelo, ¿sí? Más el actuador, acuérdense, hay actuadores sin regreso con resorte, que sería la serie AM, ¿sí? O la serie también PR, ¿sí? O la serie con regreso con resorte, que serían las NF, AF o GCAS. Bueno, en este caso vamos a seleccionar sin regreso con resorte. Sería la B2100VV, perdón, guión 024, más el actuador sin regreso con resorte AMB 24-3X1. Acuérdense, la X en Belimo puede significar que hay algún requerimiento especial. Pero en este caso es una válvula a 24 volts on-off o flotante, también se puede controlar, de una pulgada, clasificación 300, ¿sí? Que nos sirve para vapor. Es una válvula que está hecha para vapor. Y si quiero regreso con resorte, por lo que tengo que utilizar sería el mismo cuerpo, miren, es la misma válvula, B2100VB, 024, pero la actuadora cambia porque mi actuadora es regreso con resorte, es el NF 24-X1, ¿sí? Que es a 24 volts on-off con un CB de 24. Entonces, se fijan, es bien sencillo. Tienes que calcular primero el CB para que busques en el menú, en el catálogo de válvulas, cuál te da ese CB. Pero para calcular el CB, tienes que saber primero si es para baja o para media alta presión, ¿sí? Y los datos que habíamos platicado que se requieren en la fórmula. Teniendo esos datos, calculas el CV, buscas cuál te conviene, y después el segundo criterio sería tal vez ver precios, ¿no? A ver, a lo mejor vas a caer en varias opciones. Y tu segundo criterio, para algunos es el primer criterio, sería el precio, ¿no? Entonces podrías ya teniendo, oye, hay tres opciones, mira, ¿cuál utilizamos? Ahora, por último, tengo las válvulas eh, a media y alta presión, que es mayor a 15 PSI, pero ahora son modulantes, ¿sí? Entonces, fíjense, también requiero la misma información, el flujo del vapor, la delta P. Si no lo tenemos, aquí cambia un poquito la fórmula, ya considera nada más 42% de lo que es la presión de entrada. Seguimos preguntando si es aplicación un tercio, dos tercios, por si requiere dos válvulas, ¿sí? No vaya a ser que digan, quiero una válvula para este control. Te diga, pero era una aplicación un tercio, dos tercios. Y nada más te dan el dato de la presión total o de flujo total, y tú no sabes eso de un tercio, dos tercios. Entonces, hay que preguntarlo siempre, ¿no? Y lo demás, ¿no? Si va a ser regreso con resorte, si va a ir al exterior, ¿sí? Si requieren algún accesorio, como por ejemplo un switch para saber si cerró o abrió,
un montón de cosas que pueden ir implícitas y que seguramente tiene Belimo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las fórmulas que voy a utilizar serían estas, ¿se fijan? Son exactamente las mismas. Para calcular el CB, para calcular lo que es la caída de presión o H, y para calcular lo que es la salida de la presión en P6 o P0, ¿sí? Y aquí están los datos de qué significa cada uno de lo que son los parámetros involucrados. Se fijan nada más, lo que va a cambiar sería en la H, en lo que es la caída de presión, considerar nada más el 42% de la presión de entrada, ¿sí? Entonces, es sencillo, ¿no? Realmente, nada más sigue las fórmulas. Ya alguien hace tiempo que quedó la cabeza buscando cómo desarrollar matemáticamente todo esto. Entonces, nada más hoy día tenemos que utilizarlo, ¿no? Estamos en el año 2023, pues ya es más sencillo todo, ¿no? Entonces, otra vez las fórmulas son estas. Primero calculamos lo que es el flujo, o obtenemos el valor de que lo que es el flujo y la presión de entrada. En este caso, como es alta presión, estamos otra vez a 40 PSI. El flujo son 1000 libras por hora. El cálculo de lo que es la caída de presión se realiza mediante esta fórmula. En este caso va a ser 22.97, ¿sí? Y después calculamos lo que es la salida de la presión, que sería la presión de entrada, que en este caso es 40, más la constante 14.7, menos el cálculo de lo que es la caída de presión a través de la válvula, que fue 22.97. Entonces nos da 31.73, que es lo que vamos a utilizar en la fórmula original del CV. Entonces el dato o el valor que vamos a requerir es de 12.35, fíjense. Entonces, vamos a buscar por una válvula que nos dé un CB de 12.35 y está acorde con el diámetro de la tubería, ¿sí? Y si requiere alguna corrección porque la tubería cambió horas de media o quiero buscar algo más económico, pues tendrá que tener un factor o el cálculo de factor de corrección para que mi CB ahora seguramente va a ser aumentado porque vas a hacer algunos cambios, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que quiero una válvula de ese tipo y estábamos buscando por un valor de 12, tenemos ahora 15, miren, el CB es de 15, entonces yo voy a ocupar una válvula modelo B20 50VS-15, ahí tiene un asterisco, miren, dice que es para aplicaciones de calor o no es para otro tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ver nada más si nos soporta el vapor, ¿no? Bueno, entonces, después viene lo que es el regreso con resorte, serían la serie LM o la GR, y si le quiero, ese regreso sin resorte, perdón, y si le quiero regreso con resorte, sería la serie LF, ¿sí? Entonces, el regreso con resorte sería el modelo B2050B WS-15 más LMX24MFT-X1, ¿sí? Entonces esta válvula sería para vapor. Otra forma que me doy cuenta que es para vapor es porque tengo este elemento, ¿se acuerdan que era? ¿Para qué es? A lo mejor es pregunta de examen, entonces no lo voy a responder. Bueno, entonces esta válvula es para un CB de 15, que cubre perfectamente el CB de 12 que estamos buscando, a 24 volts, y es modulante, en este caso es modulante. Si yo requiriera un regreso con resorte, yo ocuparía el modelo B2050 BWS o BWS-15, que es el mismo cuerpo, se fijan, el mismo cuerpo de válvula, más el actuador ahora es el LF24-MFT-S. Acuérdense, MFT es Multifunctional Technology, que solamente es de Belimo, que es como la navaja suiza, donde tú puedes poner lo que son los equipos a funcionar, ya sea on-off, modulantes eh, o tipo flotante, ¿no? Que sería que el control sea un control más preciso que el on-off. Y entonces, se fijan, es bien sencillo, nada más. Lo complicado aquí, primero sería tener la fórmula de una compañía que sea confiable. En este caso, Belimo. Belimo te responde, oye, está fallando, vamos a ver qué está pasando, todo eso, ¿no? Y después utilizar esas fórmulas, calcular el CV y buscar la válvula que te convenga más. En este caso fue estos modelos, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto pues es sencillo, dicen por ahí, es muy sencillo, ¿no? Pues sí, es sencillo siempre y cuando haga las cosas con tiempo. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tenemos tiempo para hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Belimo es el software de selección que estaba por ahí prometiendo la gente de Haften.
Entonces, si ustedes van a la página de Belimo, en este apartado, miren, tú te vas a la página de Belimo y te vas aquí a lo que es soporte. Bueno, vamos a ponerlo en español, ¿no? Porque mi inglés es medio malo. Entonces, el soporte, en herramientas, ¿sí? Y vas a poder descargar el Belimo Select Pro. Es un software, o sea, puede ser también en línea. Si no quieres descargarlo en tu computadora, puede ser en línea o lo puedes descargar, solamente pesa 58 megas y te descarga en tu computadora y ya podrías tú estar seleccionando válvulas de una forma sencilla. Entonces, eso es lo que estoy mostrando aquí. ¿Ya vieron dónde es? Y después solamente haces la selección. Realmente es muy sencillo. Este tal vez sería un tema para otra plática donde demos más datos del Select Pro, pero créanme que es realmente muy sencillo seleccionar. Ustedes seleccionan chillers, fan and calls, humidificadores, etcétera. Esto va a ser muy parecido, ¿no? Bueno, entonces, esta plática llega hasta aquí en cuestión de lo que es la válvula de vapor, ¿sí? Estos son mis compañeros, mi manager es Elsa Yáñez, hay cualquier cosa que digan, nada, que bien lo hizo Raúl o que mal lo hizo Raúl, ahí le pueden decir. Está Oscar García, que es el que atiende esta cuenta en particular, él atiende en México. Está también Francisco Herrera, que atiende México y lo que es Centroamérica ya. También están por allá, más abajo está Sergio Jiménez, que atiende el mercado de Panamá, el mercado de Colombia, el mercado de Puerto Rico, y un servidor que se dedica a la parte más divertida, que es que las cosas funcionen, ¿no? Una selección Sí, correcta, ayudarlos a saber qué o no claro. utilizar, etcétera, 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 ¿no? Ahí están mis datos, cualquier cosa me pueden escribir sin problema. Y aquí viene la parte que a ustedes les interesa más, ¿no? Para ver ahí si me ayuda, si me ayudan apuntando en el chat las respuestas, ponen su nombre y la respuesta, ¿no? Entonces acuérdense, ¿qué significa la palabra Belín? ¿Se acuerdan que era un acrónimo que viene de tres palabras? Que son del suizo alemán. Entonces, bueno, esa es la primera, ¿no? Entonces ahí, por favor, si la responden en el chat o... Sí, yo creo que en el chat sería bueno, aunque todo el mundo la va a ver, ¿no? Entonces, lo correcto sería que el primero que la responda y correctamente, pues sería el que va ganando, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué significa la palabra Belimo, no? Las siguientes van a ser más sencillas, ¿no? Para que así no estén escribiendo y estén ahí batallando. Viene la segunda pregunta. Solamente son tres para este bloque, ¿sí? Entonces aquí la segunda pregunta es, ¿cuántos tipos de válvulas para vapor ofrece Belimo? Para vapor, acuérdense, ¿eh? Porque Belimo tiene un abanico gigante de válvulas y todas muy buenas, ¿no? Yo que he trabajado en las tres compañías pues, más importantes en esa cuestión, eh, puedo decirles que son muy buenas válvulas. Entonces, inciso A, las HTCCV, ¿sí? Inciso B, globo, ¿sí? Inciso C, mariposa. El inciso D, todas las anteriores, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tipos de válvulas para vapor ofrece Belimo? Y ahí están las opciones. Entonces ahí pongan nada más inciso A, inciso B, inciso C. Solamente un inciso, ¿sí? ¿Sí? Damos un minuto para que le piensen. Bueno, ahí responden, por favor. Ahí por lo menos una pluma sí les vamos a dar, ¿no? O voy a visitarlos, ¿no? Mejor una pluma, dicen por ahí. Bueno, y la tercera y última pregunta para este bloque sería esta. ¿Qué información se requiere para seleccionar correctamente una válvula para vapor? O sea, lo que estuve repitiendo muchas veces. Entonces, inciso A, el flujo en libras por hora, también puede ser en otro tipo de unidades. Acuérdense que nosotros estamos mandados por el sistema inglés, pero si la tienen en otros valores del sistema métrico, pues nada más lo convierten, ¿no? No hay, no hay tema, ¿no? Ahí, acuérdense, somos ingenieros, ahí siempre hay una equivalencia en alguna unidad de medida. Inciso B, el delta P, acuérdense, es la caída de presión, ¿sí? Sí, a lo mejor aquí lo puse diferente, a lo mejor es la H, ¿sí? Bueno, el inciso C, saber si la aplicación será un tercio o dos tercios. Esto es importante, ¿no? Porque eso me dice si voy a seleccionar una válvula o dos válvulas. Entonces, pues es un precio, ¿no? Un precio de una válvula y precio de otra válvula, ¿no?
El inciso D, todas las anteriores, o sea, A, B y C, ¿sí? O el inciso E, solo la A o solo la C. Que aquí la puse difícil, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué información se requiere para seleccionar correctamente una válvula para vapor? Y esos son los incisos para responder, ¿sí? Entonces, ahí vamos a dar un minutito para que se cierre la encuesta o, la, o, el- o lo que es el examen y alguien se haga acreedor a algún bonito recuerdo de parte de Belimo con mucho cariño. Pequeñito, pero con cariño. Entonces ahí nada más le vamos a pedir a Esther, este, igual lo revisamos en conjunto y ya le decimos quién sería el que ganó, ¿no? Entonces acuérdense, quién contestó primero y quién contestó bien y quién contestó correcto, ¿no? Bueno, nada más dos cosas. Quién contestó primero y bien. Y ya. Bueno, entonces acuérdense, Belimo está en todos lados. Ya ahorita con eso de la tecnología estamos en todos lados. Cualquier cuestión que requieran de mi parte, yo con mucho gusto sigo la orden. Yo selecciono válvulas mañana, tarde y noche. Entonces, cualquier cuestión que tengan, con mucho gusto los puedo seguir ayudando. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si te parezca, Esther, pasamos al siguiente tema o quieres que respondamos alguna pregunta del tema anterior o Bueno, aquí respondemos hay las... unas preguntas, si quieres te las digo y Ah, tú ok. dices si tenemos el tiempo suficiente. Sí, tenemos 11 para esta parte, tenemos 11 minutos Ok. todavía. Bien, aquí Nelson Amado pone, hola, ¿hay un problema grave si esta corrección de CB no se realiza? Pues mira, el problema grave sería que la válvula no funcione. ¿Y qué va a pasar? Que cuando la quieras controlar, va a pasar mucho vapor o poco vapor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tu proceso no va a funcionar correctamente. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que ustedes, eh, ante la duda, siempre está el valor, ¿no? Acuérdense, el 1.5, el 1.550, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en papel cuesta 1, ¿sí? Cuando lo corriges, que te equivocaste, cuesta 5, pero cuando ya está instalado, cuesta 500. Entonces, ahí tú échale cuentas qué factor quieres utilizar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nada más aplicar esta formulita, CB corregido. Entonces, ¿qué te pide la formulita? Los diámetros, el diámetro de la tubería, que es el D minúscula, no, perdón, el D mayúscula, y el diámetro de la válvula, que es el D minúscula. Porque bueno, hay un CB publicado, que fue el que seleccionas, y después el factor de corrección de la tubería, que sería este. Entonces, ¿qué te va a dar? Que el CB corregido va a ser mayor y a lo mejor quedaste corto. A lo mejor no era 50, lo que requerías era 54 y la válvula no da. O a lo mejor tú requerías 70 y estás en 50. Pues, ¿qué va a pasar? Que cuando la válvula abra y cierre, pues va a estar ahí fallando el control, ¿no? Y cuando vayan ingeniería atrás, se van a dar cuenta quién se equivocó y luego no es muy grato, ¿no? Entonces, lo mejor es sí, aplicar el factor 1, 5, 500, ¿sí? Siempre piensa así. Siempre piensa así y si te dio un poquito de flojerita o tienes que hacerlo por tercera, cuarta ocasión, pues bueno, vas en el 50, ¿no? Pero no vas en el 500. No sé, alguna otra pregunta. Sí, pone Rubén Berrones, me llama la atención las unidades del flujo con el que están trabajando, entre paréntesis LV por hora, deberían ser unidades de volumen por tiempo. Pues libras es volumen y horas es tiempo. Claro que tú puedes utilizar sistema métrico o inglés, pero esas son las unidades de caudal. Acuérdate, un caudal, como los CFMs, ¿qué son CFMs? Cubic feet per minute, o sea, pies cúbicos por minuto. En el caso de lo que es libras, pues sería lo mismo, es un volumen de vapor que va a pasar en cierto volumen de tiempo. Y acuérdate, los ingenieros siempre es aplicar esta frase famosa que se llama KISS.
¿no? Se llama Keeple, Simple, y luego está medio grosero. Pero la idea es que tú hagas las cosas sencillas. Si tienes una compañía que te está respaldando y tiene casi 50 años en esto, pues ocupa la información. Ya no queramos, queremos desarrollar tanto eso. Claro que en base a tu experiencia y a lo que hayas vivido, puedes decir, no, aquí no me funcionó tan bien, voy a aplicar mi feeling y voy a cambiar. Pero al final, ¿de quién te responde? ¿Quién te va a responder si una válvula no funciona bien, si está fallando? Pues primero el fabricante, ¿no? ¿Y qué te va a decir el fabricante? Pues tú tenías que haber aplicado eh, esta fórmula, ¿no? Estas fórmulas. Y no las aplicaste. Y son fórmulas bien sencillas, bien simples. Nada más que consigas la información, estás del otro lado. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas el famoso KISS. Manténlo sencillo. No te compliques la vida. La vida es bien complicada de vivir. Tienes problemas con tus jefes, en tu casa, en la calle, si vas manejando, ya el cuate se atravesó. Entonces, ya no la compliques más. Es un consejo. Digo, respeto tu opinión, pero es un consejo. Aquí está ya dado, mira. No, no te muevas para otro lado. Ahí está ya. Bien, por último, Fernando González pregunta, ¿la máxima presión de vapor que te soporta una válvula, cuál sería? La válvula de control que manejan, ¿qué clases son? Mira, son la más grande que tenemos aquí que estoy manejando, son las 150H, que son estas de aquí, o es esta de acá, déjame ver. Ok, digo, tendríamos que ir, es esta, mira, tendríamos que ir a la ficha técnica, esta de acá atrás, mira. Y aquí te dice, mira, la máxima presión de entrada que soporta en este caso, 150 PSI. Ahora, acuérdate, hay un menú o un abanico de opciones, lo que tú puedes elegir. Entonces, ¿qué pasa? Belimo tiene tres opciones. Acá están, tres opciones. Y dentro de esas opciones hay más, ¿no? Pero yo diría, ok, voy a ver en qué rango de presión están las Globo, en qué rango de presión están las Mariposa y en qué rango de presión están las HTCCV. Y en base a eso yo me centraría a seleccionar. Unas soportan más que otra y así. Claro que nuestras válvulas no son a nivel industrial, o sea, no soportan las presiones tan altas, ¿no? Son para la industria, pero son para presiones 150 P6, ¿no? En algunos casos. En otros casos soportan hasta 15 P6. Acuérdate, el control más fino es el más pequeñito. Entonces, son 15 P6. Pero digo, depende de la aplicación. Entonces, pues para eso estamos nosotros. Si tú tienes alguna duda, oye, ¿sabes qué? Que no veo ninguna válvula que soporte la presión de trabajo que tiene mi sistema. Entonces, ¿cuál puedo utilizar? Y entonces, con mucho gusto, la gente de Haften se puede acercar contigo o nosotros en conjunto con ellos y hacerlo, ¿no? Ahí o con nuestros amigos de Febiac, sin problema, o algún otro distribuidor que tengamos aquí. O sea, al final del día, mira, lo que te estoy ofreciendo es que hay quien te ayude. Acuérdate, el lema de Belimo es Together to the Top, y entonces realmente lo honramos, ¿sí? Entonces no te sientas solo. Yo sé que a veces dicen, oye, te tocó seleccionar válvulas para vapor. Y yo te lo digo porque en mi caso es igual. Yo selecciono en mi vida para vapor, si es mucho, 50 veces. 50. Pero a lo mejor para ti es la primera vez. Entonces apóyate. Y si no te apoya la compañía que quieres elegir, la marca que quieres elegir, pues entonces, amigo, no te arrimes a ellos, porque si falla, pues tampoco te van a ayudar. Entonces, hay que buscar hacer equipo, ¿no? Y bueno, perdón que lo diga, pero es la verdad. Es la verdad. Yo no me acerco a los que me fallan una o dos veces, no me vuelvo a acercar. Entonces aquí acércate a Febiac, ellos seguramente te van a ayudar. Gracias, Raúl. Pues por lo pronto son todas las preguntas que hay. No sé si quieras que revisemos de una vez lo de las respuestas correctas que pusieron en el chat o lo dejamos para el final. Si quieres de una vez para cerrar esto, no tengamos temas, ¿no? Entonces la primera pregunta era ¿qué significaba la palabra Belimo? Fue el primer slide que puse, ¿se acuerdan? Lo voy a mover aquí y aquí está, miren. Entonces, Belimo viene del suizo alemán y el que puso Beraten, Nifern,
y mantienen, está bien. O si puso consultoría, entrega y montaje, también está bien. Entonces habrá que ver quién puso esa respuesta, ¿sí? Héctor Zavala y Edgar Ramírez. Ah, el Edgar, qué buena onda. Bueno, entonces ahí nada más me pasas el dato y ya después, ante ti te vamos a mandar algo, ¿no? Veremos qué es lo que tenemos, si tenemos pluma o lápiz, ¿no? Bueno, Ok. eh, ¿qué más sigue? Ah, la pregunta número 2 está bien difícil. Bueno, ¿cuántos tipos de válvulas para vapor ofrece Belimo? Acuérdense, ofrece este tipo de válvulas que están acá, que también fue de las primeras que hicimos. Entonces ofrece HT, CCV, Globo y Mariposa. Entonces la respuesta eran todas las anteriores, ¿no? Afortunadamente Belimo tiene un abanico bien grande de válvulas y seguramente tenemos una para su aplicación. Entonces la respuesta sería todas las anteriores, ¿no? Que sería la 2. Entonces la respuesta es todas las anteriores, ¿sí? El que la respondió bien, pues ahí va ganando. Sí, Héctor Zavala y Damaris. Ah, ok, El- Héctor ahí va, ese está acaparando. Bueno, y la última, y esta estaba más difícil, ¿no? ¿Qué información se requiere para seleccionar válvulas ah, para vapor correctamente? Pues flujo, delta P, y saber si la aplicación es un tercio, dos tercios. Entonces la respuesta correcta es la D, o sea, todas las anteriores a la D, ¿no? Que sería A, B y C, porque solo flujo, lo que es la A, y solo un tercio, dos tercios, te faltaría saber la caída de presión. Aunque también está un poquito tricky, ¿no? Porque lo que realmente requiere es la presión de entrada. ¿Se acuerdan de la fórmula? Que estuvimos repite y repite. Entonces acuérdense. O sea, lo que viene en el inciso B, la delta P, ahí se la cambió un poquito, acuérdense, era H. Entonces no sé quién respondió bien. Entonces la respuesta sería todas las anteriores, que sería A, B y C. ¿Se fijan? Lo que ocupo es el flujo, la caída de presión y lo que es si la aplicación es un tercio, dos tercios, que es lo que pusimos acá al principio, ¿no? Esto es lo que ocupo, ¿no? Y acuérdense, como somos ingenieros, si no tenemos el delta P, dependiendo el tipo de control, pues lo podemos calcular en base a la presión de entrada. Bueno, entonces la respuesta para esta, pues fue la letra D. ¿Alguien la puso bien? Sí, muchos, pero el primero fue Edgar Ramírez. Ah, ok. Bueno, pues hay un empate entre Edgar y Héctor, ¿no? ¿O no? Bueno, si nada más hay un ganador, creo que Héctor sería el que se la lleva porque contestó varias bien. O sea, todas las contestó bien. Cuando tú nos digas, Esther, tú eres la que mandas aquí. Sí, pues creo que tenemos al ganador, que es Héctor. Ok, pero todavía faltamos, entonces vamos a dar dos regalos, mira, porque todavía faltan las otras dos preguntas del otro tema. Pero bueno, para este tema ya tenemos un ganador. Entonces, ¿sería quién? ¿Héctor Ramírez? No, es Héctor Zavala. Héctor Zavala, perdón. Zavala. Ok, entonces aquí lo apunto para cuando lo conozca diga, wow, ese es inteligente. Bueno, entonces si les parece bien, vamos ahora a seguir. No sé qué hace que hagamos un break o nos seguimos. No, creo que podemos continuar. Aguantamos, somos ingenieros. Bueno, entonces este segundo tema es más sencillito, pero también es a la vez sencillo y difícil. Y lo malo es que está aplicado en el estatus ese del 1.50.500 o 1.5.500, en el 500, ¿no? Porque te das cuenta que eso no funcionó cuando ya estás en obra, ¿no? Pues bueno, aquí esto ya lo voy a pasar, es lo que es Belimo, ya no vamos a preguntar eso, lo voy a pasar rápido para que no tengan el tema. Pues aquí podemos buscar productos, todo eso. Y el tema que sigue es cómo instalar una válvula mariposa inteligente de Belimo.